¿Qué es una novela? Según ChatGPT, una novela es una historia larga, generalmente de ficción, que se cuenta a través de capítulos. Suele tener varios personajes y un arco que se desarrolla a lo largo del tiempo. Tiene el propósito de entretener, emocionar o hacer pensar a la audiencia. Todos hemos visto al menos una novela, no lo niegues. Y es un hecho que en el mundo del fútbol hay muchas. La mayoría están súper influenciadas por la prensa y redes sociales. Pero eso no le quita el hecho de que pueden llegar a ser cuando menos interesantes y en ocasiones hasta apasionantes. Desde transferencias, polémicas, estrellas saliendo por la puerta de atrás, estas novelas pueden llegar a tener muchas temporadas, diferentes protagonistas y giros de trama sublimes, y algunas pueden tener finales felices. Claro, dependiendo de qué equipo seas. Así que como siempre, aquí estoy para traerte las novelas más insólitas del mundo del fútbol. Sin más que alegar, comenzamos. Esta historia ya se contó 1.000.000 de veces y sigue siendo para mí uno de los ejemplos más mediáticos y muestra de cómo la historia puede llegar a tergiversarse tanto que al final no sabes quién dice la verdad. A mediados de los 90, un joven portugués proveniente del Sporting de Lisboa llegó a tierras catalanas con todos los rótulos de estrella en ascenso y de inmediato cumplió todas las expectativas siendo un gran extremo derecho. En 249 partidos registró 49 goles y 80 asistencias, ganando en 5 años 6 títulos. Mas sin embargo, Figo tenía la sensación de que no era del todo valorado y remunerado apropiadamente por el club, pero muy querido por la afición. Quizás no me sentí lo valorado en relación a los que gestionaban el club comparado con los que apoyaban el club, en este caso los adeptos, ¿no? Si tomamos en cuenta que era el segundo capitán del equipo, solo por detrás de un joven Pep Guardiola, quien fue gran amigo del portugués en su estadía en el club catalán, pero algo estaba claro. Para mí felicidad era poder jugar al fútbol, pero que me lo reconozcan también. Paralelamente, un joven Florentino Pérez, tío Floren para los amigos, protagonista también de esta novela, que luego de perder las elecciones del 95 para la presidencia del Real Madrid, volvió a lanzarse como candidato a la presidencia a principios del nuevo milenio, pero esta vez con un as bajo la manga. Y es que como parte de su campaña, había prometido lograr el fichaje del siglo. Acá entran nuestros dos últimos protagonistas, y es que el tío Floren se armó de varios contactos, entre ellos Paulo Futre, exjugador portugués e ídolo de Figo, quien tenía el contacto de José Veiga, quien era el representante de Figo. Futre, en compañía del tío Floren, le marcó a Veiga y le dejó saber el plan, y este era nada más que fichar a la estrella del Fútbol Club Barcelona, Luis Figo. Luego de que Futre le contara la propuesta a Veiga, este dijo que era imposible y le colgó. Pero Futre, sabiendo que había mucho dinero en juego, ni lento ni perezoso, decidió fingir que aún hablaba con Veiga por el teléfono, aún después de que este le haya colgado. Y se inventó que el representante de Figo había dicho que quería una comisión de 10 millones por la operación, a lo que Florentino aceptó, y desde ahí la operación Figo se puso en marcha con una mentira. Los rumores y portadas en diferentes medios empezaron a crear un efecto bola de nieve. El representante de Figo se puso manos a la obra y fue claro con el presidente del Barcelona en varias reuniones: tenemos una oferta que no podemos rechazar. A lo que el presidente del Barcelona le dijo que no tenía intención de renovar a nadie en ese momento y que si alguien pagaba la cláusula de Figo, él mismo les pagaría un avión en primera clase y les pondría una alfombra roja. Esto desde luego aumentó la inconformidad de Figo y su representante. Después de muchas semanas sale a la luz la existencia de un precontrato entre Veiga y Florentino Pérez, firmado por el representante de Figo, mas no por Figo. Figo salió a dar la cara ante el circo mediático que se había armado, aclarando que se quedaba en Barcelona y dando un rotundo no a la propuesta del Real Madrid.
Pero poco tiempo después se vio obligado a cambiar de opinión, y es que el tío Floren había ganado las elecciones y era el nuevo presidente del Real Madrid, y aquel contrato que había sido firmado por su representante sin su consentimiento aparentemente ocultaba una cláusula en la parte final que rezaba: si Luis Figo no fichaba por el Madrid, este sería penalizado con una multa de 5.000 millones de pesetas, 30 millones de euros hoy en día, por incumplimiento de contrato. Y en una escena prácticamente sacada de una comedia de los años 80, Futre y Veiga, en saco y corbata, perseguían a Figo, que estaba de vacaciones en la playa, explicándole que no había de otra forma más que firmar o pagar la cláusula de 5.000 millones de pesetas. Luego de muchas idas y vueltas, nuestros protagonistas encontraron una solución, y quien una vez dijo: y el 24 de julio del 2000, Luis Figo fue presentado como el nuevo número 10 del Real Madrid, con la promesa de que aquel proyecto deportivo iba a girar a su alrededor, dando inicio al proyecto merengue llamado Los Galácticos. El resto es historia. Romelu Lukaku, quien ha sido blanco de críticas por su falta de acierto de cara al arco en los momentos cruciales y por literalmente autosabotearse cada que tiene la oportunidad. Todo empezó cuando el Chelsea lo compró al Anderlecht de Bélgica por 30 millones de euros, pero no tuvo oportunidades en el club londinense, así que tuvo que salir a préstamo y fue vendido en varias ocasiones antes de llegar al querido Manchester United, quien desembolsó 75 millones de libras en un contrato de 5 años, pero el paso de Lukaku por Manchester fue solamente de 2 temporadas completamente grises. Luego fijó rumbo a Italia para firmar con el Inter de Milán en una transferencia récord para los Nerazzurri de 73 millones de euros. Pero la novela empieza aquí, y es que la rompió en el Inter de Milán. Durante el primer año se convirtió en referencia del ataque junto a Lautaro Martínez del equipo de Antonio Conte. Anotó 34 goles en todas las competiciones, ayudando al Inter a llegar a la final de la Europa League, donde anotó 2 goles, uno para poner en ventaja al Inter de Milán y el otro para dar el título al Sevilla. En su segunda temporada marcó 30 goles y fue clave para que el Inter de Milán ganara la Serie A después de 11 años y a nivel individual ser nombrado futbolista del año, terminando con el dominio de la Juventus sobre la Serie A, quien será también protagonista en esta historia. En esos 2 años, Lukaku jugó un total de 95 partidos oficiales y anotó 64 goles en total, consolidándose como uno de los mejores delanteros del momento y despertando el interés de muchos clubes, pero en especial de un viejo conocido. El Chelsea fue por todo, y aunque Lukaku no estuviera en el mercado de fichajes, hizo una propuesta que el Inter no pudo rechazar y fichó al belga por la insólita cantidad de 113 millones de libras en un contrato por 5 años. Era el fichaje perfecto y nada salir mal. Es lo primero que sale mal. Pero luego de solo un par de meses su arco de villano empezó, y en lo personal yo no me explico cómo alguien por quien acabas de pagar 113 millones de euros nada más en agosto sale en diciembre a decir: físicamente estoy bien, pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema, no estoy contento y es normal. No debió ocurrir de esa manera. Habla de su salida del Inter. Y lo siento por los aficionados, no era el momento. Tengo al Inter en mi corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino que cuando todavía esté al máximo nivel. Y las reacciones no se hicieron esperar por parte de la afición y el entrenador, y es que Tuchel decidió apartarlo del equipo de inmediato y en rueda de prensa dijo: no nos gusta. Por supuesto, trae ruido que no necesitamos y no es útil.
Es fácil sacar frases de contexto, acortarlas y hacer noticias y luego darse cuenta de que no es tan malo. Podemos tomarnos el tiempo para tratar de entender lo que está pasando. Lukaku salió a disculparse a regañadientes en una entrevista, diciendo que lo iba a hacer todo para enmendar su error y así terminar su arco de villano, por ahora. En Chelsea disputó 44 partidos oficiales y marcó 15 goles. Luego de un año fue cedido de vuelta al Inter de Milán a razón de 8 millones, regresando a Italia, su casa. Ya en el Inter nos dejó esta hermosa postal. En su segunda etapa dejó un registro de 37 partidos con 14 goles y 7 asistencias. Con estos números, el Inter se planteó repescar al delantero belga y comprarlo por 35 millones, ya que el Chelsea no lo tenía en sus planes a futuro, pero aún así seguía siendo dueño de su ficha. Pero los autosabotajes no terminaron, y es que el arco de villano aún no se había cerrado del todo, y no tuvo una mejor idea que negociar a escondidas con el eterno rival, nada más que con la Juventus de Turín. Este nuevo arco generó el fastidio de los directivos del Inter, que le cerraron definitivamente la puerta al belga por negociar en secreto con la vecchia señora. El medio Sky Sports de Italia publicó que Lukaku no le respondió el teléfono al entrenador, a otros compañeros, que lo llamaron con intenciones de animarlo a que continuara en el equipo. La actitud del atacante provocó que el Inter bajara la persiana definitivamente, y ahora Lukaku no era querido ni en Chelsea ni en el Inter de Milán, por el cual moría por regresar. Se dice que días más tarde, después de que las negociaciones con la Juventus no terminaran en nada y tras no llegar a un acuerdo, nuestro querido Lukaku fue quien se comunicó por teléfono con el Inter, pero las conversaciones solo duraron 30 segundos, siendo la respuesta de los directivos: no te vamos a fichar, nos has traicionado. Y así se cerró el ciclo de autosabotajes y el arco de villano. Luego se fue cedido a la Roma, donde pasó una temporada, y luego fue nuevamente cedido desde el Chelsea, pero en este caso al Napoli de Antonio Conte, quien parece ser el único que sabe hacer jugar bien al gigante belga. Romelu Lukaku ha marcado 27 goles y ha dado 8 asistencias en 30 partidos con su nuevo equipo, que ha estado peleando el Scudetto, irónicamente con su ex equipo, el Inter de Milán. Solo el tiempo dirá si ha aprendido algo de todo esto, y el ciclo de autosabotajes está finalmente cerrado. Esta es una novela que viví muy de cerca, literalmente revisando noticias de fútbol a cada poco por si algo había pasado. Y así fue durante más de 6 años, pero como toda historia, esta tiene un inicio. Un joven, Kylian Mbappé, jugador de tan solo 16 años, que venía de la cantera del Mónaco, quien desde temprana edad ya empezaba a dar de qué hablar. Comenzando por el hecho de que el mismo Zidane intentó ficharle a los 14 años para el Real Madrid, pero la operación no se llevó a cabo. En ese momento no había posibilidades de venirte aquí, me imagino, ¿no? Con 12 Sí, años. fue posibilidades, pero con mi familia no fue el momento. Yo quería seguir en Francia porque mi familia y yo no fueron listos para venir aquí. Yo que el Madrid quería que vengo yo, pero no fue listo a salir de mi país a 12 años. Para mí no fue la mejor decisión. La mejor decisión es que era en mi país, con mis amigos, con las familias. No fue listo para venir solo en España, en un país que no conozco, un idioma que yo no hablo. Pienso que fue una buena decisión. Mbappé era visto como el sucesor de Cristiano o Messi, debido al potencial que mostraba a tan corta edad. La novela con el Real Madrid empezó en 2017, cuando el Mónaco pedía al Madrid 190 millones de euros y luego de varias semanas de negociaciones llegaban a un principio de acuerdo por 180 millones, 160 en fijos y 20 en variables. Todo iba bien encaminado hasta que toparon con pared, y es que el padre de Kylian, Wilfried Mbappé, puso como condición que Mbappé debería de ser titular indiscutible, y había un problema con aquella petición, y es que en ese momento la delantera estaba conformada por la BBC, y uno de ellos tenía que hacerse a un lado y ceder su lugar a una joven promesa,
y esa condición era innegociable, y de no cumplirse, el fichaje no se daría de ninguna forma. Acá salta en escena el antagonista de esta historia, el nuevo rico, el PSG, que tenía la plata y sí pudo garantizar un puesto como titular en la delantera parisina, y el fichaje se cerró por nada más que 180 millones de euros. Pasaron los años y la cosa parecía haberse enfriado, hasta que en 2021 Mbappé, ya de 23 años, le quedaba nada más un año de contrato y comunicó al Paris Saint-Germain que quería salir. Se dice que tenían un acuerdo con el PSG y este se comprometía en valorar cualquier oferta que pudiera ser conveniente para sus intereses. Esto llegó hasta la administración del Real Madrid y de inmediato hizo llegar una oferta al PSG por 160 millones de euros, la cual fue recibida con frialdad. Luego una nueva oferta de 180 millones que recibió la misma respuesta: ninguna. Y 3 días antes de que el mercado de fichajes cerrara, una última oferta de 200 millones de euros, pero estos fueron ignorados por el jeque catarí, lo que hizo que la relación Mbappé y PSG empezara a volverse un tanto tóxica. El PSG le comunicó al jugador más tarde que no escucharía ninguna oferta y que estaba en los planes a largo plazo del equipo francés, siendo este encerrado en una jaula de oro. En 2022 los rumores empezaron a crecer de nuevo, ya que se decía que el Madrid y Mbappé tenían un acuerdo y que solo faltaba la firma para que llegara gratis ese mismo inicio de temporada. Pero acá entra la madre de Kylian, Faisal Amari, que fungía como representante del jugador francés, quien después de semanas de negociaciones con el equipo blanco les dejó saber que muy bien todo, perfecto, pero ahora solo faltaba saber la decisión final del jugador francés, ya que ambas ofertas eran prácticamente iguales. Esto cayó como balde de agua fría a la afición y al mismo club merengue, y es que Kylian fue sometido a una presión mediática nunca antes vista. De parte de la afición, el fondo de inversión catarí, hasta el maldito presidente francés Emmanuel Macron. Luego de idas y vueltas, el 21 de mayo de 2022 se anunciaba la renovación hasta el 2025, con el club francés. Esto desconcertó a todo el madridismo y mucho más a Florentino Pérez, que recibía una llamada del francés pidiéndole disculpas y explicándole que gracias pero siempre no. Luego el tío Floren comentó: no es mi Mbappé. Yo creo que le han confundido, de verdad, le han confundido y él es muy joven y bueno, pues yo también le deseo que si se queda allí que es lo mejor posible para él, o sea que no tengo nada contra él. Y así una temporada más pasó. Ya en 2024, un día Mbappé dejó caer una bomba en el PSG, y es que les hizo llegar una carta en la que expresaba que no va a hacer uso del tercer año de contrato. Y es que la renovación hasta 2025 tenía letra pequeña, el tercer año era opcional y se rumoreaba que Mbappé estaba arrepentido de haber renovado y alguien en su entorno contactó al Real Madrid preguntando si había alguna posibilidad de retomar las negociaciones, pero esta vez de una forma sumisa y humilde. Las negociaciones se retomaron en enero de ese año y por fin se llegaba a un acuerdo verbal. Esta vez se veía más cerca que nunca. Esto hizo enfurecer al dueño del PSG, que salió a decir que ningún jugador estaba sobre el club y que Kylian Mbappé había faltado a un pacto de caballeros. Y la cosa no quedó allí, y es que el francés fue apartado de la gira de pretemporada, eliminado de toda la publicidad, apartado de los entrenamientos, uniéndose a la lista de los indeseables, jugadores que no contaban para el proyecto. Luego Mbappé y Al-Khelaifi arreglaron sus diferencias y llegaron a un acuerdo donde Mbappé perdonaría una serie de bonos para no afectar la economía del PSG. Y con esto Mbappé regresó al primer equipo y terminó la temporada con 44 goles y 10 asistencias, ganando, finjan sorpresa, la Liga de Francia, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, y fue eliminado por el Borussia Dortmund en semifinales de Champions. Después de 6 años, Mbappé llegó al Madrid a coste cero, con un contrato menos ambicioso que los primeros que se habían acordado, esta vez cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño, y es que después de un montón de temporadas
giros de trama y arcos, tuvo un desenlace feliz. Como podemos ver, el fútbol es un deporte tan grande que puede darnos historias que a veces pueden llegar a rozar el absurdo, siempre alimentado principalmente por la prensa y por el morbo de la afición, donde al final todos ganan de una forma u otra. ¿Qué novela recuerdas tú? ¿Deberíamos hacer una segunda parte? Déjame saberlo en los comentarios.